Gloria a Dios. Bueno, amados, les bendecimos en el amor de Cristo. Les saludamos en esta hora y les invitamos a estar atentos. Queremos seguir compartiendo con ustedes en este espacio de mística y mística cristiana, procurando dar luz, como siempre decimos, tratando de llevar esta verdad a un conocimiento más profundo, más elevado de la misma. Y hoy vamos a hablar, queremos compartir acerca de la fe. Queremos hablar del tema viviendo por fe. Viviendo por fe. Sé que es un tema muy por decirlo así, muy explicado ya. Muchos han hablado acerca de este tema. Muchos han querido incursionar y han predicado y han hablado acerca del vivir por fe. Vivir por fe. ¿Es posible vivir por fe? ¿Se aplica hoy en día el vivir por fe? ¿Qué dice la Biblia? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo? Mas el justo por su fe vivirá. Pero hoy en día pocos aplican el vivir por fe. Es una realidad. Nadie quiere dejar su porvenir así. ¿Por qué? Porque no es entendible como, por decirlo así, no es entendible o digerible o asimilable para el hombre cómo, cuando tiene tantas cosas que resolver en este mundo y, y la fe que entiende parece muy difícil o complicada de manifestar resultados. Así que queremos abordar este tema, vivir por fe o viviendo por fe. Es uno de los anhelos de Dios que el hombre aprenda a vivir por fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo del querer de Dios que el hombre aprenda a vivir por fe? Vamos a tratar aquí a llevar esto, a sacarlo de lo religioso y de cualquier enseñanza, cualquier predicación que se pudiera dar en alguna congregación. Vamos a tratar de ir más a fondo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es importante que se aprenda a vivir por fe? ¿Por qué es importante vivir por fe? O aprender a vivir por fe. Ese debería ser el tema. Ese es el tema. ¿Por qué es importante aprender a vivir por fe? Entonces vamos a definir qué es la fe. Escrito está que es pues la fe, creo que es en Hebreos. Bueno, dice, según de acuerdo al apóstol Pablo, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así se define la fe. De acuerdo a la inspiración que el apóstol Pablo recibió del Espíritu Santo, él define la fe de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. En otra traducción leemos que es pues la emuná, la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya pasaron, y como es la evidencia de lo que vendrá. Óigase bien,
Emuná es fe en hebreo. Entonces, ¿cómo dice? Es pues la emuná, la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya fueron o que ya pasaron, y la evidencia de lo que se espera. Vamos a tratar de explicar el vivir por fe mediante estas dos definiciones, tratar de entender estas dos definiciones y dejarnos llevar por ellas, hasta donde nos llevan. Recuerde por qué es importante aprender a vivir por fe. Ese es el tema. ¿Por qué es importante aprender a vivir por fe? Ahora bien, ¿cómo llegamos a, de acuerdo a la primera definición que da el apóstol Pablo, cómo llegamos nosotros a tener fe? ¿Cómo llegamos a tener certeza de algo que no vemos, que no hemos visto o que no vemos, que no conocemos? ¿Sí? Tener certeza y convicción de algo que no podemos visualizar ni tocar. Entonces, ¿cómo llegar a tener fe? La primera herramienta, diría yo, estamos analizando esto, sería confianza en el que esperamos que nos resuelva la situación, ¿cierto? Entonces, para tener fe hay que tener confianza. Hay que confiar, ¿sí? La confianza nos puede llevar a una convicción de que entonces, aquí hablando de la fe en Dios a través de Jesucristo, diríamos que sería tener confianza en las palabras, en las promesas que Jesucristo dejó. Recuerde que el tema es por qué es importante aprender a vivir por fe. Sería tener confianza en su palabra, confianza en las promesas. Esta confianza nos llevaría a una convicción. Pero ¿qué nos daría esa certeza? ¿Qué nos daría esa certeza? Si no sabemos, nosotros confiamos porque es Dios y porque algo nos hace creer que es verdad y necesitamos creerlo así, de que Él existe y que Él es fiel y las evidencias que hay en la historia pues nos afirman más en ese creer. Mas sin embargo siempre queda la incertidumbre de que no lo hemos visto y que Él no nos ha dicho directamente a nosotros algo, ¿cierto? Que a ese sí, Dios hay que tener fe, pero él a mí no me ha dicho, no se me ha manifestado para yo estar seguro de que sí, Él me va a resolver. Mas sin embargo, Él le dice al apóstol Pablo, Tomás, Tomás, porque creíste, crees, pero bienaventurado el que sin ver creyó. Óigase bien. ¿Cómo? Le dice a Tomás, Tomás, porque creíste, porque me viste, crees, pero bienaventurado el que sin ver, o los que sin ver creyeron, o el que sin ver creyó. Entonces, ya esa seguridad que nos daría el hecho de que Dios directamente nos hablara o nos dijera que Él nos haría tal cosa, ya no es una excusa porque aquí se nos está hablando de creer sin ver. De creer sin ver.
Y esa es la gran incertidumbre que ha impedido que muchos no aprendan a vivir por fe. Porque Dios, por lo general, Él dejó su palabra y para que el hombre escuche la voz de Dios siempre es difícil. Hay que hacer méritos para eso. Entonces difícilmente uno va a decir, Dios me dijo que esto. Hay que buscar a Dios muy en serio para que Dios se manifieste con esa frecuencia de que uno le, o con esa regularidad o que. Entonces es difícil alcanzar esa certeza. A eso me baso. Es difícil alcanzar esa certeza. Cuando comenzamos a conocer la verdad y a conocer cómo se mueven las cosas, pues el conocimiento que adquirimos nos permite alcanzar cierta certeza de que así es, porque ya entendemos muchas cosas. Mas, sin embargo, esa certeza sigue siendo todavía limitada para vivir por fe. Para vivir por fe. ¿Por qué? Porque, porque hay que pagar los estudios, hay que pagar tantas cosas, hay que comprar los alimentos, hay que vestir, hay que calzar. Y tenemos tantas cosas en este mundo que hay que suplir que sencillamente vivir por fe se nos vuelve complicado, difícil o imposible. Pero entonces, mas el justo por su fe vivirá. Y Jesucristo dijo, no os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Óigase bien. Dando a entender que la búsqueda del reino de Dios haría que el hombre por esa búsqueda recibiera las otras cosas que le harían falta mientras él está en ese peregrinaje de búsqueda. Eso es lo que está diciendo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Él está aquí de cierta manera prometiendo que si el hombre se dedica a buscar el reino se dedica a suplir lo que a él le haga falta aquí para que no haya impedimento. Porque el Padre sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, dice. Lo podemos entender de esa manera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando de la fe como se podría hacer en una congregación normal. ¿Sí? Porque quiero pasar ahora a un análisis más profundo de por qué hay que aprender a vivir por fe. Pero le estoy hablando aquí lo que le podría decir cualquier predicador, ¿sí? En una congregación, analizando lo que está escrito, porque ahora nos vamos a ir un poco más profundo. Entonces, de acuerdo a este enunciado, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podríamos pensar lo que hemos dicho, que si el hombre se dedica a buscar el reino, entonces Dios se encargará de suplir lo otro, lo que aquí hace falta para que no haya impedimento. Pero en lo aplicado, pues vemos que muy difícil es que alguien se dedique de esta manera. Sí, se dedique a buscar de esta manera. Porque comienza y la presión del mundo termina venciendo esa convicción inicial. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento mayor de la fe. Simplemente sabemos que es certeza y convicción de lo que se espera. Ahora sabemos que es también la sustancia de lo que se espera.
Pero entonces hay otro método de subsistir que nos ha dado resultado y mejor, ¿por qué no aplicar ese método? ¿Por qué? ¿Cierto? Y termina siendo más atractiva la opción de aplicar el método que conocemos para sustentar la vida que aplicar el método de la fe. ¿Por qué? Porque no comprendemos la importancia de vivir por fe. Y aquí ya vamos a entrar a profundizar en esto. ¿Por qué? Porque no comprendemos la importancia de aprender a vivir por fe. ¿Por qué es importante aprender a vivir por fe? Porque la fe es activo o el accionante por el cual vinieron a la existencia todas las cosas. ¿Cómo? Porque la fe es el activante o la acción o lo que produjo por la fuerza por la cual vinieron a existir todas las cosas. ¿Cómo así? La palabra de Dios obró en fe. Entonces, ¿por qué es importante vivir por fe? Vamos a repetir el segundo enunciado de la definición de fe. En la otra traducción dice que es pues la emuná, la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que pasaron y como es la evidencia de cosas que vendrán. Óigase bien. Y esta palabra, esta definición que utiliza esta palabra sustancia, al menos a mí me aclaró el panorama. Porque pregunto, ¿cómo obtengo yo la sustancia de lo que no veo? Aún de lo que no estoy seguro que exista. ¿Sí? De lo que no es todavía. ¿Cómo obtengo yo la sustancia de lo que no es? De lo que todavía no existe, siquiera. ¿Y por qué digo que no existe? Porque cuando alguien comienza a orar por su esposo o por su esposa, a modo de ejemplo, y comienza a orar por tal persona, no es un hecho que esa verdaderamente sea su pareja. Entonces, eso que ella está pidiendo no existe. Sin embargo, ¿cómo se obtiene la sustancia de eso que no existe? Eso todavía no es. ¿Cómo se obtiene la sustancia de lo que no existe todavía? Parece como que, pero es muy convincente. Cuando entendemos más, comprendemos que así es. Sabemos que todas las cosas creadas vienen a la existencia porque son vistas dos veces, son formadas dos veces. La primera vez que se forma algo, se forma en el pensamiento, en la mente. Por decir algo, si tú estás sentado al momento de escuchar este mensaje, esa silla en donde estás sentado primero, antes de estar tú allí, fue concebida en la mente del que la creó. Allí se formó la sustancia. Óigase bien, allí en la mente, allí en el pensamiento. Tenemos que entender que los pensamientos son de materia, son espirituales. Se mueven en el medio espiritual, se conciben en el medio espiritual. ¿Quién lo dijo? Dios.
Dios dijo que Él era el principio y el fin de todas las cosas, pero que Él a su vez es espíritu. Luego, el principio de cada objeto que se crea, sabemos que se crea en la mente a través de los pensamientos. Entonces, ese pensamiento es espiritual, porque es el principio, y ese principio es Dios, que es espíritu, el principio de todas las cosas. Óigase bien, ¿por qué es importante aprender a vivir por fe? Presta atención, porque a partir de aquí comenzamos a entender por qué es importante aprender a vivir por fe. ¿Qué estoy diciendo? Que la sustancia de las cosas que no existen la podemos visualizar o la podemos formar en el pensamiento. Se forma, de hecho, es allí. Antes que cualquier objeto venga a la existencia, primero se forma en la mente por la fuerza del pensamiento. Óigase bien, antes de que cualquier cosa haya venido a la existencia, se formó primeramente en el pensamiento de Dios. Estamos viviendo la existencia, no diré la existencia, la creación dentro de la existencia no es más que la expresión del pensamiento de Dios. Óigase bien, la creación dentro de la existencia no es más que la expresión o la manifestación del pensamiento de Dios. En el pensamiento se creó la sustancia de todo lo que hoy en día vemos, que luego fue manifestado. Por eso dice también este enunciado que es la evidencia de lo que vendrá. ¿Por qué es evidencia? Porque aunque no lo vemos, lo podemos visualizar con la mente a partir de la fuerza del pensamiento. Y aunque no lo tenemos tangible, pero ya lo visualizamos, lo podemos ver. Y eso nos puede anclar a esperarlo. Porque está escrito que esperar lo que no vemos es que la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Pero también dice, ¿para qué esperar lo que vemos? La fe nos acerca, el poder visualizar la sustancia de lo que esperamos nos acerca tanto a las cosas que alcanzamos un nivel de fe, de convicción y de certeza que lo que sigue después es la manifestación. Óigase bien, el poder visualizar la sustancia de lo que esperamos nos acerca tanto a las cosas que queremos que nos da una convicción y una certeza que lo que sigue después de allí es la manifestación. Es muy importante entender que la creación es producto de un pensamiento y así como vienen a ser todas las cosas que han de manifestarse después, comienzan en el pensamiento y ese pensamiento es de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque es el principio de todo y ese principio Dios dijo que era Él. Entonces, cuando comenzamos a comprender qué es la fe y vemos que todas las cosas se producen es allí, entonces comenzamos a entender por qué es importante aprender a vivir por fe. Porque la fuerza mística del pensamiento es la que ha dado origen a todas las cosas creadas. Se originó en el pensamiento de Dios y luego Dios habló ese pensamiento. Y el pensamiento hablado trajo a la existencia todas las cosas que hoy vemos creadas. Entonces, cuando el hombre comienza a aprender a vivir por fe,
comienza a cultivar también esa acción creadora de su pensamiento. Entienda esto. Cuando el hombre comienza a aprender a vivir por fe, comienza a activar esa acción creadora de su pensamiento. Comienza a generar, a producir la sustancia de las cosas que luego van a ser manifestadas. De allí que es muy importante entender por qué hay que aprender a vivir por fe. No simplemente porque hay una dependencia, porque Dios lo... No, porque es la manera como funcionan las cosas dentro de cómo se producen las cosas dentro de esta existencia, dentro de este universo. Primero se genera la sustancia y luego se manifiesta lo que esa sustancia ya expresó. Si usted puede ver, analizar, esto lo vivimos a diario. El que se siente a inventar un objeto, primero piensa en él, cómo sería, le da forma en el pensamiento y cuando logra visualizar el objeto ya creado en el pensamiento, entonces dice, vamos a hacerlo. Siempre ha sido la vida así, la existencia siempre se ha manifestado de esa manera. Pero como no prestamos atención, entonces no hemos entendido que tenemos la fuerza creadora allí en el pensamiento. Recuerda que hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios. Y que esa potencialidad creadora que hay en Dios está también en nosotros, pero que hay que cultivarla, desarrollarla. De allí la importancia de aprender a vivir por fe, porque cuando aprendemos a vivir por fe comenzamos a desarrollar esta capacidad de crear en la mente a partir de la fuerza del pensamiento las cosas que queremos que se manifiesten en nuestra vida, de crear inclusive nuestra propia realidad. De allí vienen todas las leyes que usted escucha hoy en día, que la ley de la atracción y que el universo es mental. Todo esto parte de la fe, de aprender a vivir por fe, de entender qué es la fe. Y como lo dice aquí, es la sustancia de lo que se espera. Y esta sustancia se crea ¿en dónde? En la mente. ¿A partir de qué? De la fuerza del pensamiento, fuerza mística del pensamiento. Así vinieron a la latencia todas las cosas creadas. Dios, esta creación, esta existencia, esta creación es el pensamiento de Dios manifestado. Y así acontece siempre, porque no ha cambiado. El apóstol Pablo dijo que todas las cosas estaban como al principio, esperando que alguien entienda cómo ponerlas en concierto, cómo hacerlas accionar, cómo ponerlas a funcionar. Y entonces, fuera de cualquier religión, hay que la fe, que hay que... No, es el conocimiento que está debajo. La fe te invita a crear la sustancia de las cosas que tú esperas ver manifestadas en tu vida. ¿En dónde? En el pensamiento. Entonces la fe, lo que te está enseñando la fe es que tú eres un creador en potencia y que tienes una mente y que tienes una capacidad de razonar y que a partir de esa razón tú puedes generar pensamientos que construyan tu realidad. Eso es lo que está enseñando el vivir por fe. Fuera de todo marco religioso y de cualquier creencia, debemos comprender qué es la fe. Esto es ciencia. Es cómo funcionan las cosas. Es dejarnos llevar por el fluir natural de cómo se hicieron las cosas, de cómo surgen las cosas en esta existencia. Es entrar en el caudal del fluir del universo. Óigase bien, entrar en el caudal del fluir del universo. ¿Por qué? Porque cuando entramos a vivir, aprendemos a vivir por fe, entramos en el
en este ritmo, en este caudal del fluir del universo, de cómo fluyen las cosas en el universo. La fuerza creadora que está en Dios está en el hombre, pero lo que hay que saber es usarla, aprender a usarla, descubrirla y aprender a usarla. Por eso es importante aprender a vivir por fe, por eso es importante vivir por fe, por eso es importante entender qué es la fe. Y entonces cuando nos dicen que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, entonces eso nos dice mucho, al menos a mí, porque de una vez te ubica dónde tú puedes crear las cosas que no existen, la sustancia de las cosas que no existen, es en la mente, en el pensamiento, en la mente a partir del pensamiento. Entonces, ¿qué? Que podemos construir nuestra realidad a partir del pensamiento. Las cosas vienen, así es como se manifiesta el universo. Todas las cosas latentes hoy en día fueron llamadas porque hubo un pensamiento que las definió antes y luego se utilizó el nombre para llamarlas a la existencia. Pero si el hombre sigue viviendo como el mundo le enseña, nunca va a aprender a vivir conforme el universo se fluye, conforme el universo se rige, conforme la manera natural del universo, del fluir del universo, que es la manera como Dios se expresó. Un pensamiento y hubo alguien quien lo manifestara. Y hoy en día nosotros también tenemos esa misma maquinaria, capaz de que haya alguien que hable el pensamiento y quien lo manifieste. Todo eso está incluido dentro del hombre. De allí que nosotros vendríamos a ser los creadores directos, por decirlo así, de nuestra propia realidad. Cuando aprendamos a vivir por fe, entendiendo qué es la fe, que es el uso directo de la fuerza mística del pensamiento para crear realidad, para crear sustancia de la realidad. Creamos escenarios, creamos objetos, creamos situaciones con el pensamiento. Y todo eso que se crea es sustancia de lo que se puede manifestar siempre y cuando permanezca, seamos constantes. Entonces la fe ya no es tan abstracta. Ahora sabemos qué es la sustancia. Y que esa sustancia la podemos obtener con los pensamientos en la mente. Pero esa sustancia que se crea en la mente se puede extrapolar a esta realidad física. Puede tomar forma en este mundo físico. Porque es así como funciona el universo. Es así como Dios lo hizo. Dios pensó, habló su pensamiento y luego hubo alguien que hizo que surgieran todas las cosas, que habló el pensamiento de Dios, que expresó el pensamiento de Dios.
Y todo ese conjunto está dentro del hombre. Tenemos que entender algo. Yo la otra vez dije que nosotros somos una copia, una copia a escala, o sea, una copia micro del macrohombre. El macrohombre encierra el universo completo. Asimismo, el hombre encierra al universo completo en su composición, en su cuerpo. Y así como el universo tiene un Dios, el macro tiene un Dios que dirige, así el hombre es el Dios y el director de este microuniverso que poseemos dentro. Usted vendría a constituirse el Dios de su propio universo. Y la realidad colectiva en la que vivimos todos no es más que el reflejo de las realidades, del conjunto de las realidades individuales que hay internamente en cada hombre. De allí que cuando tú con tus pensamientos comienzas a crear tu realidad interna, comienzas a influir tu realidad interna, porque así como Dios habló y fue hecho, Él mandó y existió, asimismo el hombre dentro de sí tiene ese control dentro de su propio universo, de tener el control de su realidad interna. Óigase bien lo que voy a decir, pero la realidad interna es reflejada en esta realidad colectiva que es la macro. O sea, la realidad macro no se inventa una realidad tuya, no, sino que toma lo que tú estás viviendo internamente y lo manifiesta. Óigase bien lo que estoy diciendo. La realidad colectiva en la que vivimos no es más que el reflejo del conjunto de las realidades individuales que hay en cada persona, porque cada persona tiene su propio universo en sí, que es cambiado, que cambia con el fluir de los pensamientos. Por eso dice que hay que ser vigilantes y que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. ¿Por qué? Porque un pensamiento puede cambiar completamente tu realidad, dependiendo de quién lo guíe y qué tipo de pensamiento tú albergues. Asimismo puede cambiar tu mundo interior. De allí la importancia de aprender a vivir por fe, porque cuando vivimos por fe comenzamos a cultivar y a aprender a desarrollar esta capacidad de generar sustancias buenas para nosotros, porque comenzamos a visualizar lo bueno y a anhelar lo bueno y a concebir lo bueno en nuestros pensamientos. Y eso bueno que estamos construyendo en nuestros pensamientos es la realidad que estamos viviendo internamente, óigase bien. Esa realidad que estamos viviendo internamente es la realidad que la macro realidad, la realidad colectiva va a absorber para manifestar en este plano físico real en el que estamos, en este colectivo de realidad física en la que vivimos. De allí que es importante que comprendamos que más que un mandato, más que una propuesta, es lo más grande. Es una oportunidad de transformar nuestra manera de vivir y pasar de los rudimentos y trabajos del mundo a entrar a la facilidad de la manifestación a partir de los pensamientos. Comenzar a manifestar la realidad que tú piensas, que tú quieres. Eso sería en pocas palabras
el por qué es importante aprender a vivir por fe. Porque aprendemos a controlar, a ejercer, a influir en nuestra realidad. Aprendemos a influir en nuestra realidad y a direccionarla. ¿Por qué? Porque las cosas creadas surgieron primeramente en el pensamiento y luego se manifestaron. Ese es el fluir del universo. Así actuó Dios y así Dios espera que nosotros también actuemos. Que concibamos las cosas que queremos en el pensamiento y luego esperemos que se manifiesten, conservando, siendo constantes en las cosas que anhelamos y pensamos. Así que, amados, más que una reflexión religiosa, hay una ciencia detrás de esto, de por qué es importante vivir por fe. Es desarrollar una capacidad que hay en nosotros. La capacidad creadora. Que a semejanza de Dios nosotros heredamos. Por eso es importante aprender a vivir por fe. Gloria a Dios. Podría decirle más, pero no quiero irme tan a fin de que usted sea quien indague y trate de comprender lo que estamos diciendo y lo importante que es desarrollarlo, que eso se desarrolle en mí. Entonces, cuando usted comprende por qué es importante que eso se desarrolle en usted, entenderá por qué es importante aprender a vivir por fe. Gloria a Dios. Bueno, amados, espero que este corto mensaje les haya sido de edificación y de inspiración. Recuerda suscríbete al canal y comparte el mensaje. De gracia recibiste y da de gracia. Y si aún no has aceptado a Jesucristo como Salvador, Señor, como el único que puede redimir tu alma de la muerte, del pecado, de la muerte, hoy te invitamos a que le des la oportunidad a tu alma de ser defendida por el mejor abogado en el día del juicio, porque ciertamente vendrá. Pero dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Así que te invitamos a que invoques el nombre allí, donde tú estás, el nombre de Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma. Y créeme que las aves llevarán la noticia. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.